Muy buenos días a todos. Un cordial saludo desde la Biblioteca del Congreso. Les damos la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Armando Martínez de la DGA y en el día de hoy tengo el honor de presentarles a nuestra invitada especial, la egiptóloga Teresa Bedman. La egiptóloga Teresa Bedman es licenciada en egiptología por la Universidad de Manchester, con especialidad en la mujer en el Antiguo Egipto, cofundadora y codirectora del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, IAE. Desde el año 2000 es directora de la Misión Arqueológica Española en Luxor, Egipto, dirigiendo los trabajos de investigaciones en proyectos como CENAR MUT 2000-2008 y Proyecto Visir 2009 actualidad. Ambos proyectos fueron desarrollados con el equipo de investigación de la Fundación del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, directora y creadora en los cursos infantiles de teólogos que se imparten en Madrid, Málaga, Badajoz, Cáceres, Pontevedra y Vigo, así como en Argentina. Profesora de los cursos online de la Fundación desde el año 2020 hasta la actualidad. Profesora en el Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Literario de la Antigüedad de la Universidad de Málaga 2018 hasta la actualidad. Asesora en materia de egiptología para Gestum Music para los programas de televisión Boom y ahora Caigo 2012-2022. Profesora de egiptología en la Facultad de Estudios de Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia 2016 hasta la actualidad. Colaboradora, asesora en materia de egiptología para la revista digital de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad del Rosario, Argentina, 2023 hasta la actualidad. Igualmente ha tenido muchos reconocimientos, entre ellos el Premio del Día de la Mujer 2022, por su ayuda y colaboración a la formación del personal femenino del Museo de Arte Antiguo de Luxor. Indómitas mujeres que transforman, premio al reconocimiento a la trayectoria profesional de la Sociedad Geográfica La Exploradora de Victoria, 2019. El reconocimiento Marca España 2014 a los 100 logros realizados por españoles por el descubrimiento en la tumba de Visir Amenhotep. Reconocimiento del Gremio de Joyeros de Madrid 2005 al montaje expositivo en azules egipcio en el Museo del Conde Duque. Reconocimiento de la Real Academia de la Historia 2005 por la labor científica en el catálogo de azules egipcios de Madrid 2005. Premio Halle Monasterio 2002 al reconocimiento por su trayectoria de trabajo en Egipto, Jerez 2002. Publicaciones. En cuanto a publicaciones, el libro de las transformaciones luminosas del Zen. En prensa, el atón resplandeciente, Anatomía de un Reinado, Madrid 2022, Los Tesoros del Visir, editora Cairo 2021, editora y autora de la publicación Proyecto Visir, Memoria Preliminar de Excavación 2009-2016, Málaga 2017, Catálogo de la Exposición de la Vida a la Muerte, Pontevedra, la Reina Faraón de Egipto en Madrid, el 2009, Catálogo de la Exposición Azules Egipcios, Madrid 2005, Reinas de Egipto, El Secreto del Poder, Zen, que pudo ser rey de Egipto, Madrid 2004, Tebas, los dominios del dios Amón, Madrid 2002, Devot, 30 años de historia en Madrid, 2001, Peter Easy en Devot, cuento infantil, Madrid 2000, igualmente Por lo que brilla el sol de Madrid 1999, la profesora Teresa Bedman se ha dedicado al estudio y difusión de la egiptología durante 30 años, publicando más de 100 artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales. El día de hoy, la profesora Teresa Bedman nos hablará sobre Howard C. Carter, el arqueólogo británico que en 1922 realizó uno de los descubrimientos más importantes de la historia, la tumba del faraón Tutankhamón. Durante el conversatorio se explorarán no solo los detalles del hallazgo, sino también el contexto histórico en el que se llevó a cabo la excavación. La profesora Bedman compartirá su experiencia y conocimiento sobre la vida del faraón, los extraordinarios tesoros hallados en su sepulcro, así como la forma en que este descubrimiento revolucionó el campo de la egiptología
y su impacto en la percepción pública de la antigua civilización egipcia, además de cómo influyó en futuras investigaciones arqueológicas. No siendo más, le doy paso a la profesora Teresa Bedman. Una vez más, sea bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, profesor, por su magnífica presentación. No sé si se me escucha. Creo que no. Sí, profe. Se me escucha. Muchísimas gracias, como decía, por su magnífica presentación. Quería dar en primer lugar las gracias a la mesa directiva del Senado de la República de Colombia por esta amable invitación, a la directora de la Dirección General Administrativa del Senado, la doctora Astrid Salamanca, a la Biblioteca del Congreso de la República, Luis Carlos Sarmiento, que es quien acoge estos coloquios ya desde hace bastantes años, y por supuesto a mi inestimable Nicolás Sanabria Castro, que es la persona que está siempre detrás de todo este montaje, y que sin él ahora mismo yo estaría un poquito perdida. Así que muchísimas gracias, Nicolás, por toda tu ayuda. Quiero también agradecer muy especialmente a los alumnos de la Universidad de Málaga que por primera vez se unen a estos conversatorios, y gracias a mi colega y amiga, la doctora Clelia Martínez Maza, que ha hecho posible que estos alumnos en el día de hoy estén conectados. Así que muchísimas gracias a todos. Y ya sin más, bueno, hay gente de todas partes. Yo me encuentro en Egipto actualmente, precisamente excavando en la tumba del visir Amenhotep, como mencionábamos hace un segundo. Así que si hay alguna fallo técnico es debido a que estamos varios continentes enlazados. Así que, bueno, esperemos que Howard Carter nos ayude y Tutankamón que nos ayuden en esta transmisión de esta tarde-noche ya para mí. Así que ya sin más, Nicolás, por favor, la primera. Bien, siempre cuando uno piensa en Egipto, desde siempre, porque todos hemos visto muchísimos documentales, hay dos cosas que son indudablemente muy representativas de Egipto. Una son las pirámides y otra es precisamente Tutankamón, ¿no? Aquí la primera diapositiva que les muestro es precisamente el lugar, el enterramiento que tuvo este gran rey del final de la 18 dinastía, que vivió hacia el 1727-25, fue cuando falleció, perdón. Y bueno, pues está enterrado, como todo el mundo sabe, en lo que hoy denominamos el Valle de los Reyes. La siguiente. Como también es sabido por casi todos los que nos dedicamos a la historia, el 4 de noviembre de 1922, el rey Tutankamón despertaba de su largo sueño de eternidad, precisamente de la mano de este gran arqueólogo británico, egiptólogo británico, que se empeñó en que existía un rey que todavía no conocíamos en este valle, y finalmente lo terminó encontrando. La siguiente. Pero vamos a indagar un poco quién fue Howard Carter, quién fue antes de ser Howard Carter precisamente. La siguiente. Howard Carter nació en Kensington, en el Reino Unido, en un 9 de mayo de 1874. Era hijo de Samuel y de Martha Carter. Fue el menor de los 11 hijos que tuvo este matrimonio, y su naturaleza fue desde casi el principio bastante enfermiza. Quizá por esta razón Carter no fue muy asiduamente al colegio y se formó en su propia casa. Él era Carter ya demostró desde muy pequeño que era muy hábil con los dibujos, precisamente yo creo a imitación de su padre, que también era ya un reconocido artista en toda Inglaterra, porque sus cuadros de ilustraciones sobre la naturaleza eran bastante famosos. Siguiente. Samuel Carter realizaba, como comentaba hace un momento, varios siempre trabajos para gente de la nobleza local.
Y una de las propiedades que asiduamente visitaba precisamente con el joven Carter era la hacienda o la propiedad de Dirlington Hall, propiedad de Sir William Thyssen-Amherst, que tenía una importante colección de egiptología. Más tarde, el propio Carter nos diría que estas visitas con su padre dijo que sin duda despertaron en él mi anhelo por este país, por su cielo azul, sus pálidas colinas, sus valles repletos de tesoros acumulados en la antigüedad. Posiblemente Carter, en estas visitas a esta gran mansión, él se imaginó un mundo de tesoros, algo así, hay que pensar en algo así, y él le despertó bastante la curiosidad. La siguiente. Un día de 1891, precisamente a la familia Hamser visitó, por aquel entonces era un gran importante egiptólogo, era Newberry, que por aquel entonces trabajaba para la Israel Exploration Fund. El Newberry visitaba la casa con frecuencia, pero se detuvo precisamente en una colección de dibujos de retratos que precisamente estaba Lady Amster a caballo, ¿no? Y entonces preguntó que quién había hecho ese retrato. Rápidamente, pues el señor Amster, Sir Amster, le dijo que era un muchacho de la zona bueno, que dibujaba bastante bien, y entonces Newberry quiso conocer a este joven que por aquel entonces contaba con 17 años. Después de haberle pasado un pequeño breve examen de Newberry, que yo imagino que debió ser bastante impresionante para aquel joven muchacho, Newberry vio que Carter tenía bastantes posibilidades como dibujante. Le ofreció irse con él a Egipto a formar parte de su propio equipo de la Egyptian Fund, de esa campaña, y Carter lo que tuvo que hacer es irse durante unos meses a Londres, precisamente al British Museum, para hacerse un poco, ver los trabajos que ya se habían hecho antes, entrenar un poco la mano y el ojo a lo que se iban a encontrar en los próximos meses cuando viajasen a Egipto. La siguiente, por favor. En la campaña de ese año, Newberry estaban trabajando precisamente en las zonas de Beni Hassan. Beni Hassan se encuentra actualmente en el Medio Egipto. Ya desde entonces, estos dibujos son precisamente de esa zona, son de Carter, de este periodo. Y ya el tema es que ya Carter empezó a destacar entre los otros dibujantes que se llevaban. Aquí hay que explicar un poco la metodología que se usaba en ese momento. Porque había muchísimas tumbas y poco tiempo, ¿no? Y entonces lo que se hacían bocetos, se hacían realmente bocetos, y después bien en Londres o bien en las dependencias que cada uno tuviese en Egipto, pero casi siempre era en Londres, lo que hacían es que se rellenaban estos dibujos con lo que cada dibujante recordaba. Claro, esto tenía también, era muy rápido la forma de trabajar, pero se cometían muchos errores porque no eran fieles al dibujo realmente. Entonces Carter impuso el criterio de hacer pintar directamente allí en la propia tumba. Siguiente, por favor. Así que de este modo él pensó que se iban a perder, lógicamente, se iban a perder muchísimos detalles de importancia capital
Y entonces, bueno, Newbery le pareció muy interesante esta forma de trabajo de Carter, porque además él era muy rápido dibujando y también pues complementando con acuarela, porque todo esto son acuarelas, ¿no? Después de la zona de Beni Hassan, fueron a otro yacimiento en el Bersa, que también él allí ya empezó a hacer los dibujos como él los quería hacer. Primero contoneaba las figuras y después le añadía los pequeños detalles para que bueno, fuese lo más en realidad a lo que estaba viendo. Cabe destacar que sin esta precisión de Carter, todos estos dibujos ahí actualmente están perdidos. O sea que si no hubieran sido por el buen ojo de Carter y este criterio ya que él impuso, pues muchos de estos dibujos tendríamos el contorno y poco más. Dicho esto, esta técnica fue la que ya se convirtió en un estándar para la Exploration Found. Siguiente. Pero será a finales de 1991 cuando Carter le va a cambiar la vida. A Carter durante su vida no sé si el destino o la suerte le fue cambiando varias veces. La primera que le cambia, ya lo hemos dicho con Newbery, la segunda fue precisamente con Petrie, que es la que tenemos aquí en pantalla, cuando a finales de 1991 Carter empieza a trabajar precisamente en Tene-la-Marna, la ciudad de Lajetatón, la ciudad de Ajenatón, y se pone bajo las órdenes de este gran egiptólogo y arqueólogo británico. Siguiente, por favor. Las excavaciones de Petrie siempre tenían fama de ser muy duras, ¿no? Hay que pensar que Siamarna actualmente es un sitio bastante inhóspito, bastante duro, porque no hay ahora mismo la misión que está allí. Tiene una casa que es la primera que se hace con unas comodidades bastante simples, pero en aquel entonces las comodidades brillaban por su ausencia, ¿no? Allí lo que se hacía cuando se llegaba, esto sale del propio Carter, allí lo que le dice Petrie, que también tenía fama de ser muy austero, le dan una serie, un número no determinado de ladrillos, le dicen que se construya su cabañita como buenamente pueda y después le entregan una ración mensual de comida que casi todos consistían en sardinas enlatadas, ¿no? Así que, bueno, imagínense ustedes, porque abajo, la foto de abajo es la que está arriba es la esposa de Petrie, la de abajo también es su esposa, y el propio Petrie con un jergón, como lo pueden ustedes viendo, y esas casitas que están ahí a la izquierda, pues son esos pequeños caballos que ellos mismos se habían construido de la misma forma que el propio Carter se tuvo que construir la suya. Siguiente, por favor. Ya en este momento se había descubierto la tumba real, la gran tumba de Ajenatón y Nefertiti. Él va a realizar varios dibujos de diferentes escenas que él iba viendo en esta tumba y van a ser lo que van a ir publicándose en los diferentes dibujos de los periódicos británicos de la época, como este dibujo que les muestro, que es precisamente uno de estos dibujos de época. El siguiente, por favor. Ya en 1982, es decir, justamente al año siguiente de haber empezado con Petrie, Carter sufre un duro golpe, pues su padre fallece y él, que estaba muy unido precisamente a su padre, y pues tarda bastante tiempo en recuperarse. De hecho, él vuelve a Inglaterra y tarda un año justamente en volver a Egipto. Es decir, que la campaña del año 92 precisamente no estuvo en Egipto. Al año siguiente vuelve a trabajar precisamente otra vez de nuevo a Beni Hassan
con Newbery. Ya por entonces los dibujos y el trabajo de Carter habían ganado bastante buena fama y se había convertido en un dibujante oficial de las diferentes excavaciones británicas. Siguiente, por favor. Otro de los grandes, como fue el egiptólogo suizo Edouard Nabil, en 1893, requiere los servicios de Carter precisamente para trabajar en el templo de la reina Hatshepsut en Del Bahari. Piensen ustedes que Carter tiene para entonces 19 años, o sea, es un hombre muy, muy joven. Precisamente yo les estoy hablando desde escasos 2 kilómetros precisamente de este templo, ¿no? Estábamos en la misión española, está muy cerca de este templo y de hecho estamos a 600 metros escasos trabajando del templo de Del Bahari. Bueno, estas acuarelas fantásticas, pues realmente ahora mismo precisamente la reina madre que es Tasherit, que es la que tenemos a la izquierda, que es la reina madre de Hatshepsut, está casi perdida, o sea que la podemos ver los colores como lo vio Carter gracias a estos dibujos. El siguiente, por favor. Bueno, yo les he puesto esta foto de época, de las excavaciones de Nabil, porque, bueno, siempre parece ser que la egiptología, todo el mundo tiene la idea que es algo como muy romántico, ¿no? Pero realmente yo les puedo decir que es algo bastante duro. Nos levantamos muy temprano para evitar precisamente el calor. Y trabajamos hasta la 1, más o menos como trabajaban ellos. Y hay que quitar toneladas y toneladas de tierra. Si alguno de ustedes que no me están escuchando han venido por Egipto y ven el templo de Del Bahari, lo único que van a reconocer es precisamente la puerta que hay al fondo. Eso sería la tercera terraza, que sería la puerta del Santa Santorum, ¿no? El resto no existía, estaba todo destruido, todos los dinteles y todo estaba destruido, y debajo de donde están precisamente estos egipcios lo que había eran 2 terrazas más hacia abajo, es decir, alrededor de, yo calculo que 25 o 30 metros o más de depósito, que realmente fue un trabajo también debió ser un trabajo durísimo también para la gente de la época. Siguiente, por favor. Ya en 1989, antes del cambio de siglo, Gastón Maspero, que por entonces era director del Servicio de Antigüedades, ofrece a Carter un puesto como inspector general de los monumentos para el Alto Egipto y Nubia, cargo que va a tomar justamente a principios de 1900 para empezar a trabajar como en el inspectorado. Tiene escasos 25 años y ya es uno de los egiptólogos más famosos de su época. Siguiente, por favor. Como inspector general de monumentos del Alto y Bajo Egipto y Nubia, Carter va a hacer una cosa súper curiosa, que nos parece curiosa ahora, ¿no? Que es precisamente, se hace cargo de la instalación eléctrica de los templos de Abu Simbel, en Asuán, y también del Valle de los Reyes. O sea, nos parece como muy anacrónico, pero fíjense ustedes, bueno, pues esto también se dedicó Carter a ello. Siguiente, por favor. Él también, esto es otra imagen ya también que ya se ha bajado un poco aquí las terrazas del Bahari, como pueden ver ya se ve la primera terraza, la tercera terraza que estamos arriba del todo, y ya se vislumbra lo que sería la segunda terraza. Bueno, pues Carter también fue el descubridor de un importante yacimiento arqueológico. Había caído una tromba de agua muy, muy importante y él fue a hacer una inspección a ver los destrozos que había producido el agua, ¿no? Su caballo sultán
él en un momento se cae al suelo, tropieza y justamente se abre un agujero en la tierra y entonces el Carter lo que descubre es precisamente la cámara que estaba asociado al templo funerario del rey Mentuhotep II, que está justamente al lado del templo de Hatshepsut. Por eso esta zona actualmente se llama Bab el Hosan, es decir, la puerta del caballo. La siguiente, por favor. Aquí lo tienen, ¿ves? Esta foto es una foto mía, tomada desde arriba, desde el farallón, y pueden ver ustedes ya el templo de Mentuhotep es justamente el que se ve más a la derecha, bueno, a mi derecha, es que no sé si, no, bueno, no, es a mi derecha, ven ustedes el círculo que les he marcado, es justamente Bab el Hosan, precisamente ese agujero. Ahí, bueno, él hace una serie de trabajos también. Y bueno, pues desgraciadamente encuentran un sarcófago vacío que hoy se encuentra ya en el museo egipcio, en el nuevo, en el GEM, y se encuentran que no llevaba ningún tipo de inscripción. Se encuentra también con un pozo con 3 barcas de madera y bastantes vasijas. Y una magnífica estatua de granito negro del rey, precisamente portando la corona roja de Bajo Egipto, que hoy se puede ver en el Museo del Cairo. Esta concretamente no sé si ya se la han llevado, son de las que han trasladado ya o sigue estando en el Museo de Tahrir. El nuevo se llama GEM y el museo antiguo, el que siempre llamamos Museo del Cairo, ahora se llama el Museo de Tahrir. Siguiente, por favor. Ya en los años siguientes, Carter trabaja para un importante mecenas norteamericano que era arqueólogo, pero sobre todo era un hombre que bueno, tenía bastante dinero, era abogado, pero también era arqueólogo, le gustaba mucho, que era Davis, y él trabaja bastante en el Valle de los Reyes. Siguiente, por favor. Siguiente. Pero aquí, no, la anterior, por favor. Esa, perfecta, gracias, Nico. Como les he dicho, Carter tiene una serie de hitos en su vida, las circunstancias le van deparando golpes de suerte y en 1907 le depara un nuevo, el destino le tenía preparado un nuevo golpe de suerte cuando Maspero le va a presentar a Lord Carnarvon. Lord Carnarvon era un importante mecenas. Este hombre era bueno, pues británico, le gustaba muchísimo la arqueología, tenía, por supuesto, dinero y él había sufrido un importante un accidente de tráfico y esto le llevó a tener una salud medio delicada. Los médicos ingleses siempre a los grandes lores siempre les decían que el invierno lo pasasen en Egipto porque bueno, era de estilo y además bueno, el clima es muchísimo más benigno que era el de Inglaterra, ¿no? Así de este modo llega Carnarvon llega a Egipto y bueno, viendo lo que había por allí, pues él de repente se le despierta ese gusto por la egiptología y es cuando pide que le presenten quiere tomar, o sea, quiere pedir una excavación y es cuando él solicita a un egiptólogo y es Maspero el que le pone en contacto con Carter. Siguiente, por favor. En 1903 le dan ya a Carnarvon le concede las primeras de las concesiones que va a trabajar. Le dan un permiso para excavar precisamente en la zona de Gurna. Él pensaba que, bueno, que con esto se le iba a quitar un poco el ardor arqueológico que le había entrado. Cromb, que era Lord Cromb, le dice a Maspero que es precisamente el que le dice a Maspero, recomiéndale un arqueólogo a ver si se le pasa un poco a Carnarvon este ardor egiptológico y pensando que le iba a durar una campaña. Bueno, el caso es que le entra un gusanillo importante y en 1907
le piden, por ejemplo, le conceden 17 concesiones entre Tebas y la zona de Asuán. En 1912, Lord Carnarvon, financiando a Carter, también le conceden hacer unas pruebas en la zona de Sois, pero a partir del año 1914 hasta el 22 ya le conceden una campaña tras otra en la zona tebana. Entonces, el caso es que, porque lo que ha ocurrido aquí es que este importante abogado británico que yo les comentaba antes, él piensa que el valle, hay una frase muy famosa que dice, el valle está seco, no tiene absolutamente nada, y él abandona precisamente las excavaciones en esta zona. Cosa que, o sea, al dejar esta concesión vacía es precisamente lo que le permite a Lord Carnarvon precisamente estas excavaciones. Siguiente, por favor. En 1906, Davis se topó con la pista, una pista muy curiosa, pero él no sabe verla. Es precisamente se encuentra una pequeña copa de fayenza azul. No es esta precisamente, esta es una copa del tesoro de Tutankamón, pero no es esta, no he localizado la foto, que yo sé que la tengo fotografiada, pero no la he localizado. Era una pequeña copa de fayenza azul que lleva la inscripción de para entonces un nombre desconocido de un rey, Nefertari Tutankamón. Esto se le queda como muy grabado a Carter. En los años siguientes se encuentra en una pequeña cámara con restos de cerámica rota, lino, guirnaldas, flores, huesos de animales, una pequeña máscara funeraria, y Davis pensó que se trataba de la tumba de este rey misterioso, y el asunto se queda así. Pero Carter nunca creyó que eso fuese el enterramiento de un rey. Él pensó que había una tumba ya en el Valle de los Reyes que no había sido descubierta aún. Whitlock, que es también otro arqueólogo que trabajaba en la zona, que era del Metropolitan Museum de Nueva York, que dijo al examinar el material encontrado por Davis que se trataba sin duda alguna de los restos del banquete funerario y del enterramiento del rey, pero no de su tumba. O sea, que ya Whitlock sí que le comentó a Carter que él pensaba también que estaba en lo cierto y que faltaba una tumba en el Valle de los Reyes. Siguiente, por favor. Como les comentaba antes, en el 1912 Davis renuncia a su permiso de excavar en el valle y porque ya les he comentado que él estaba convencido de que no quedaba ninguna tumba sin descubrir en esta zona, y es el momento que Carter y Carnarvon piden precisamente la concesión para empezar a trabajar allí. Es 1912. Siguiente, por favor. Los años pasan, me empiezan a trabajar en el 12 y hasta el 22, hasta 1922, que Lord Carnarvon ha ido año tras año sufragando las campañas, pero cierto es que no se ha encontrado absolutamente nada que pudiera poner en la pista de ningún nuevo hallazgo interesante. Me imagino que este castillo todos lo conoceremos. Esto es Highclere, precisamente el castillo donde se rodó la película de Downton Abbey, que al menos yo soy una fan de ellos. Y es precisamente Lord Carnarvon cita aquí a Carter, precisamente en agosto de 1922, porque le comunica exactamente que él piensa que no hay nada en el valle y que va a dejar de financiar las excavaciones. Esto debió suponer un gran mazazo para Carter, porque él estaba convencido que existía el rey Tutankamón. Bien, el caso es que
después de muchas conversaciones o de mucha conversación, Carter le hace una oferta a Lord Carnarvon que este no rechaza. Carter le dice exactamente que, bueno, que le financie ese año, esa última campaña, y que si al final de la campaña no se ha encontrado nada, que él le va a devolver el dinero que él ha puesto. Él, que no era un hombre precisamente rico, se compromete con Lord Carnarvon a devolverle todo el dinero que se haya puesto para si al final de la campaña no se ha encontrado nada. Siguiente, por favor. Bueno, no, ya sé que no se ve muy bien la imagen, pero esta es una del libro de campo del propio Carter, donde él se ve una cuadrícula, no he podido encontrar una foto mejor, es una cuadrícula de cómo sistemáticamente Carter había ido marcando, o sea, marcando todo el valle, y le quedaba una última cuadrícula que es donde precisamente empieza a trabajar el 1 de noviembre de 1922. Siguiente, por favor. Como les he comentado antes, siempre los grandes descubrimientos en Egipto siempre están envueltos en una especie de ola de misterio, de leyendas, de supersticiones, y este precisamente no iba a ser menos. Siguiente, por favor. Carter escribe en su diario que esa mañana, cuando él se despierta, tenía una sensación extraña, y él vivía precisamente aquí, esta es la casa de Carter, que hoy es visitable como un museo, y que está justamente a lo que es la entrada del propio Valle de los Reyes. Él tenía un canario al que le gustaba escuchar por la tarde sus trinos cuando estaba ya descansando. Y precisamente esa mañana una cobra se mete por algún sitio en la casa y precisamente mata y se come al canario. Siguiente, por favor. Lo más curioso es que ustedes tienen que imaginar, porque me imagino que algunos ya habrán venido al Valle de los Reyes y uno va subiendo por ese camino de asfalto que hay actualmente, pero para aquel entonces aquello era un pequeño camino lleno de piedras. Carter llegaba todos los días a caballo de Sultán a la excavación, y para llevar los materiales y precisamente el agua se utilizaban pues los burritos que iban cargados siempre pues con las jarras del agua. Cuando iban dejando las diferentes jarras de agua a los diferentes grupos de trabajo, una de las jarras se vuelca y se cae. Y uno de los obreros ve que el agua se ha filtrado muy rápidamente por una especie de agujero que parece que ha dejado la marca precisamente de la jarra. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el niño anterior que yo le... Profe, apagó el micrófono. ¿Hola? ¿No se me oye? Ahora sí lo escuchamos. Perdón. La foto anterior decía que es precisamente el niño, ven ustedes que a la derecha hay un señor mayor también y hay un retrato con un señor mayor y que lleva a su vez un retrato. El retrato es este niño joven que Carter, que precisamente es uno de los que estaba trabajando con él, no es el que llevaba el agua, pero uno de los que trabajaba con él, y que además Carter le pone como testigo para tomar la foto, para que se vea el tamaño, le pone uno de los collares que van a encontrar, ¿no? Este señor mayor es y este otro señor mayor que yo he conocido, hace años que se murió, pero yo cuando venía por aquí hace muchos años he llegado a conocer, y a todos los turistas que nos acercábamos a un sitio que está cerca del Ramesseum nos enseñaba precisamente la foto de su abuelo, que es justamente este niño. Siguiente, por favor.
Bien, como les decía, en este día se hace del 4 de noviembre de 1922, se encuentra esta pequeña hendidura en la tierra, donde se ha colado el agua, empiezan a excavar en esta zona y empiezan a encontrar una serie de escalones. Siguiente, por favor. Ya al final de esa mañana han encontrado 12 escalones. Siguiente, por favor. Y para sorpresa de todos, se topan con una puerta de madera donde estaba sellada y lacrada precisamente con el sello de la necrópolis, que es lo que están ustedes viendo ahí. Claro, la expectación debió ser la tensión máxima porque, claro, si no estaba violada, lo que había detrás podía ser una tumba intacta, era la tumba de Tutankamón. Evidentemente, Carter ya sabía que sí, porque había leído el cartucho que está justamente encima de Anubis. Siguiente, por favor. Él cruza el Nilo, rápidamente pone un telegrama a Lord Carnarvon y la llegada se produce el 23 de noviembre precisamente del año 1922. Esta es la llegada a la estación de Luxor, donde se encuentran Lord Carnarvon, la Lady Evelyn, y a su izquierda de Lady Evelyn está el gobernador y el propio Carter, pues imagínense, más sonriente de lo que podía estar. Siguiente, por favor. La expectación y la emoción inicial se trunca un poco porque cuando rompen la puerta ven que había sido reparada y bueno, pues ven que ha sido reemplazada por algo, y esto quiere decir que la tumba había sido violada, o sea, con lo cual hay un pequeño jarrón de agua fría y no saben lo que puede haber detrás. Siguiente, por favor. Pero el sello de la necrópolis estaba intacto. Siguiente, por favor. Carter hace un pequeño agujero que todos hemos visto en 200 documentales y en películas y todo. Él mantiene esa flema británica, que yo no hubiera podido, por supuesto, pero porque no soy británica. Él hace un pequeño orificio en la puerta sellada y introduce una vela, ¿no? Debieron ser unos segundos que a los Carnarvon se le hacen eternos, y es cuando él dice esa famosa frase que todos hemos escuchado de Carter, por Dios, dígame qué ve. Inquiría muy nervioso un Lord Carnarvon, a lo cual siguiente, por favor, a lo cual Carter contesta muy británicamente cosas maravillosas. Siguiente, por favor. La apertura oficial de la Cámara se va a hacer el día 29 de noviembre de 1922. Siguiente, por favor. Bueno, pasa una cosa muy curiosa. El descubrimiento que aún al día de hoy sigue siendo el descubrimiento arqueológico más importante que se ha hecho no solamente en Egipto, sino yo creo que en el mundo. Aquí empiezan ya las maldiciones de los egiptólogos, que es la envidia, ¿no? A Carter de repente le surgen toda clase de envidias y recelos entre los colegas que se encontraban aquí, sobre todo entre los británicos. Pero en cambio, él tiene una gran acogida de ayuda por parte de la misión del Metropolitan Museo de Nueva York y desde Barton, que fue el fotógrafo, pasando por Mays, pasando por un montón de todos los arqueólogos que se encontraban aquí, porque todos entienden que era un trabajo increíble, o sea, increíble no solamente por el ajuar funerario que se encuentra, sino que de clasificar todo esto era imposible para una única persona, ¿no? Con un equipo de trabajo donde el único egiptólogo que había en ese momento era él en este proyecto. Con lo cual es imposible hacer foto, ser el arqueólogo, ser el arquitecto, el egiptólogo, interpretar, controlar, o sea, era todo. Entonces, el Metropolitan Museo de Nueva York es el que le dice
cuenta con nosotros para lo que necesites. Siguiente, por favor. Bien, empiezan a sacarse objetos perfectamente documentados, perfectamente fotografiados por Barton, que era, como les decía, el fotógrafo oficial del Metropolitan Museum de Nueva York. Se coge como almacén provisional la tumba de Ramsés XI, que estamos viendo la puerta ahora mismo, se le pone una verja importante y allí se utiliza, pues los restauradores, los dibujantes, los fotógrafos lo tienen como laboratorio para hacer todo este tipo de cosas. Les tengo que decir como curiosidad que en la actualidad algunas misiones, entre ellas la que yo codirijo con el doctor Francisco Martín Valentín, tenemos precisamente 4 tumbas que no tienen ningún tipo de epigrafía, que las utilizamos como almacenes para depositar pues todo el material que vamos sacando, sobre todo los relieves precisamente de la tumba del visir Amenhotep. Siguiente, por favor. Bueno, el trabajo de fotografiar y el trabajo de trasladar todos los objetos y dibujarlos, como además Carter era, digamos, como les he comentado al principio, era muy meticuloso, pues se utiliza además muchísimo algodón en rama, como pueden ver aquí, más de 32 balas de percal, o sea, muchísimo material local que se tienen que ir comprando porque no había, en este momento, en 1922, no había ninguna otra forma, salvo la madera, para que las cosas no se moviesen y protegerlo precisamente con algodón y con balas de percal, que era donde lo iban envolviendo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es una foto de época, precisamente de estas que yo les comentaba de Barton, que se hace in situ de cómo se encontraban almacenados los objetos unos encima de otros, porque la tumba de Tutankamón es muy, muy, muy pequeña para la gran cantidad de objetos que se han encontrado. Siguiente, por favor. Otra foto de época también de Barton. Siguiente, por favor. La inauguración la inauguración oficial se va a hacer el 16 de febrero de 1923. Fíjese la expectación que a nivel mundial esto se produce, que se acreditan más de 12.000 periodistas de todo el mundo. O sea, imagínense la expectación que esto provoca. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí empieza a venir un poco el problema del reparto. Y le voy a explicar lo que es. En este momento, cuando estamos en 1922, existía una ley en Egipto que era el partage. El partage era que las misiones egiptológicas trabajaban aquí desde los diferentes museos o entidades y tenían derecho a recibir el 50% de lo que se encontraba, que después ellos llevaban a los museos. Por eso cuando muchas veces se habla del expolio de Egipto, no es cierto. No es cierto ese expolio, sino que ha sido objeto de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, de mucho dinero que ha puesto muchísima gente para que eso se descubriera. Sí que había, la ley también decía que si no había oro o era de algún rey, como en este caso, que no era conocido, esto se tenía que dar en Egipto como lógico, ¿no? O sea, eso me parece también lógico. Siguiente, por favor. Ahora empezamos ya con la maldición. Empiezan las primeras luchas bueno, porque Egipto, Lord Carnarvon evidentemente había puesto muchísimo dinero, yo les digo, desde el principio casi del siglo, de 1903 hasta el año 22, había puesto mucho dinero y él exigía su partage. Pero empieza la maldición. El Lord Carnarvon tiene le había picado un mosquito. Esto, piensen ustedes que en ese momento no hay penicilina, se le había producido una infección que al mismo tiempo se corta con una cuchilla y le produce más infección, una cuchilla de afeitar cuando se estaba rasurando, ¿no? El tema es
que esta infección se le pasa por todo el cuerpo y finalmente termina matando al propio Lord Caramon. Ahí empieza precisamente de las envidias, pues empiezan las maldiciones y todo esto. Siguiente, por favor. Él muere precisamente el 5 de marzo en el Cairo, precisamente en este hotel que todavía existe en el Cairo, que se llamaba Savoy. Siguiente, por favor. También se dice que la perrita de Lord Caramon, que estaba en Londres en ese momento, pues que tenía además 3 patitas nada más, pues que dio el mismo día de la muerte de Caramon, pues dio un aullido y se murió. También Lord Herbert, que era su hermano, también murió repentinamente en septiembre. Que el especialista de rayos X que había tenido Carter que se dirigía a Luxor, pues que también muere de una forma inesperada. Siguiente, por favor. O sea, que empiezan a producirse pues una serie de envidias, maledicencias, pues la prensa, en ese caso no rosa, sino amarilla, empieza ahí a dejar mucha porquería sobre este descubrimiento. Y bueno, porque es que además Lord Carnarvon había vendido la exclusiva también del descubrimiento al Times, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Que los otros periodistas estaban celosos porque toda la información tenían que recogerla y pagarla a través del Times, ¿no? Y eso también, pues, en la prensa se produce una serie de malestar. Siguiente, por favor. Bueno, el 12 de febrero del 24 es cuando se va precisamente a hacer el levantamiento oficial de la tapa del sarcófago de Tutankamón, ¿no? Entonces, se produce una cosa que es bastante normal. Cuando aquí hay un descubrimiento importante, pues todas las misiones estamos invitados a ver este descubrimiento, a visitarlo, y en aquel entonces era también lo normal, ¿no? Entonces, los esposos de los arqueólogos piden visitar la tumba y el ministro de Obras Públicas, que era el Bey Hanna, que era un nacionalista egipcio, pues prohíbe a Carter que las mujeres se acerquen precisamente a esta tumba. Este hecho ofende muy gravemente, es una ofensa para Carter, y él dice que no le parece correcto, y entonces él decide cerrar precisamente la tumba y que no haya inauguración. Siguiente, por favor. Esto lo toman los egipcios como una descortesía, y entonces le acusan de haber abandonado la excavación, y por este motivo le quitan precisamente la excavación a Carter. Siguiente, por favor. Carter se ve obligado a abandonar el vaciado de la tumba que estaba llevándose a cabo. Esto es aprovechado precisamente por el Servicio de Antigüedades, que estaba entonces en manos de la CAU, y Carter en este momento se queda sin trabajo. Entonces, este hombre que toda su vida, todo su mundo era precisamente Egipto, se tiene que dedicar a vender precisamente cuadros, dibujos, que los vendía a los turistas, y también a dar conferencias por todo el mundo, que cobraba, y era de lo que se mantiene en estos años. Es nombrado doctor honorífico por diferentes universidades. Siguiente, por favor. Pero otra vez el azar le vuelve a tocar a Carter. En este año siguiente se descubre en el puerto de Alejandría precisamente este maniquí, que es de Tutankamón, que estaba preparado para salir del país de forma clandestina. Entonces, el gobierno nacionalista no le queda
otra situación que llamar de nuevo a Carter para decirle que por favor se haga cargo de nuevo de recopilar, o sea, de hacer un inventario de todo lo que hay en la tumba, porque está siendo objeto de robos, ¿no? Siguiente, por favor. Esto, Carter vuelve, no sé si encantado o no, pero realmente estamos ya en enero del 25, vuelve de nuevo a las excavaciones y él se encarga precisamente de hacer pues lo que había dejado pendiente, documentar todos los objetos, dibujarlos con acuarelas, fotografiarlos. Él además exige que Egipto pague al gobierno, a la familia de Lord Carnarvon, a la viuda y su hija, una suma de 36.000 libras egipcias, 36.000 libras, que para aquel entonces era bastante dinero. Siguiente, por favor. Bueno, pero la verdad es que todo el mundo quería hacerse fotos y todo mucho descubrimiento, pero realmente la tarea importante en una excavación, y si hay algún arqueólogo entre los que me están escuchando, lo más importante de una excavación no es excavar, lo más importante, y sobre todo en una como esta, lo más importante es documentar perfectamente los objetos que se van encontrando en ella. Y esto era lo que la gente no quería. La gente quería la foto, como más o menos ahora, pero lo que no le apetecía para nada era precisamente el tema de la clasificación y documentación, que era lo más engorroso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tienen algunos de los objetos que se encuentran todavía en el Museo Egipcio de Tajarib, que todavía no han sido trasladados al GEM, que son precisamente de Tutankamón. Siguiente, por favor. 10 años después es lo que tarda precisamente Carter en hacer todo este trabajo. Tarda 10 años en clasificar y documentar todas las piezas y ponerlas seguras en el Museo de Tajarib, en sus salas. Él, una vez que deja su trabajo hecho, regresa a Londres y nunca más vuelve a Egipto. Su tarea, para la que había sido, entre comillas, no sé si destinado, no sé si predestinado, no lo sé, eso juzgan ustedes, había acabado. Él fallece el 3 de marzo de 1939, después de haber sido pues, uno de los grandes de la egiptología. Pero lo que sí que es cierto es que nunca se le hizo un reconocimiento público. Esas envidias hasta el día de hoy subsisten y a Carter, bueno, pues muchos aún no le siguen reconociendo este trabajo como egiptólogo que fue, porque es cierto que no había pasado por ninguna universidad, pero él había estudiado con los grandes y había aprendido de los grandes precisamente en el sitio maravilloso que es Egipto. Siguiente, por favor. Murió solo como había vivido, y aunque ningún colega estuvo presente, ni ningún representante del gobierno británico le mandó el pésame ni a su familia, a los sobrinos que él tenía, y el Times, que tantos momentos de gloria y tanta información le habían pasado, y por lo que tanto le debían, tan solo emitió una nota necrológica. Siguiente, por favor. Pero los que nunca le olvidarían serían los fieles trabajadores que habían estado durante tantos años en el Valle de los Reyes, bueno, y por todo Egipto trabajando con él. Siguiente, por favor. La familia de Carter sí recibió precisamente del Rais, de su último Rais, un texto, o sea, un telegrama precisamente para dar las condolencias. Esta imagen que tenemos en pantalla es la única persona que se acercó enlutada a la tumba de Carter. No era otra que Lady Evelyn, la hija de Lord Carnarvon. Si hubo un affair sentimental entre ellos, eso se lo dejo a ustedes y que lo piensen. Si no hubo nada, también. Pero ella es la única que se acercó. Siguiente, sí, Nicolás, por favor, siguiente. Es la única que se llegó enlutada
a este cementerio donde hoy sigue reposando y donde siempre hay flores, porque somos muchos los que pasamos por allí y le recordamos. En su tumba se puede leer precisamente esto que les pongo ahí: que tu espíritu pueda vivir, durar millones de años, tú que amas Tebas, sentado con la cara al viento del norte y los ojos llenos de felicidad. Majeru Tutankamón y Howard Carter, unidos para siempre en la eternidad. Muchas gracias. Bueno, entonces, profe, muchas gracias por este conversatorio, que es importante porque se consideró, yo le propuse a la profesora Teresa Bedman que mediante este conversatorio le rindiéramos homenaje a Carter, porque pues, como ya lo había mencionado, murió muy triste, murió de una manera muy triste, que solamente una persona fue a su funeral, y pues por las envidias eh, le quitaron en parte de los créditos, pero afortunadamente, gracias a este conversatorio, podemos saber la verdad, gracias a su merced. Vamos a abrir el espacio de dudas y preguntas para aquellos que quieran formularle preguntas con respecto al conversatorio a la profesora Teresa Bedman. Muchísimas Yolanda. gracias a todos por estar esta tarde o esta mañana ahí, los que estamos los que están en España, muchas gracias, porque es una hora un poco intempestiva. Gracias, Clelia, porque veo que finalmente te has conectado. Y bueno, todos tus alumnos están ahí presentes, que lo sepas. que bueno, estoy dispuesta a que me preguntéis lo que queráis, o sea, si alguna duda, alguna cosa que yo os pueda aclarar. Me parece que tenéis que levantar la manita. Eso, me Sí, parece que hay que hacer eso. exacto. Entonces, le doy el uso de la palabra a Yolanda Álvarez, que la tenía desde que inició el conversatorio. Yolanda, dime. No, la bajo. Entonces, le doy la palabra a Lara Martín Jurado, tiene el uso de la palabra. Lara, por favor, no te veo, no te oigo. No sé, se le cayó. Entonces, le doy la palabra a Alicia Curros. Alicia. Sí, buenos días o buenas tardes para todos. ¿Se me oye? Sí, Sí, perfectamente, Alicia. Vale. Emocionada por tus palabras, Qué bonito. como siempre. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que te une a Howard Carter? Uf, vaya pregunta. ¿Qué me une? Como, como Vaya, siempre, en mi estilo. sí, en tu estilo siempre. ¿Qué me une? Hacerle justicia. Hacerle justicia. No sé si te he respondido. No Sí. puedo decir más que eso. Creo que se le ha tratado muy injustamente, se le sigue tratando muy injustamente y creo que fue un gran egiptólogo y realmente hoy todos podemos admirar este gran legado de Tutankamón precisamente por su gran meticulosidad, su gran saber hacer y su gran profesionalidad. Creo que en manos de otras personas no tendríamos todo el ajuar completo. Muchas gracias, Teresa. A ti, Alicia, muchas gracias. Adri 235 tiene el uso de la palabra. Buenas, ¿me escuchas? Sí, Perfecto. Bueno, la charla ha sido muy interesante, me ha gustado mucho. este es malagueño, este es de los míos, es malagueño. De aquí de Málaga, efectivamente. Sí. Al final se puede decir que tanto la Puerta del Caballo como la tumba, esa entrada a la tumba de Tutankamón se descubrieron casi por accidente, ¿no? Bueno, vamos a ver, la tumba del Bab el Hossan es un accidente porque, como he comentado, se produce, él estaba haciendo una inspección en todo lo que era del Bahari y los trabajos que se estaban haciendo en esa zona, después de una gran riada, desgraciadamente como las que hemos tenido en España las últimas semanas.
Y entonces ahí el caballo se cae y ese es un accidente. Particularmente lo de Tutankamón no creo que fue un accidente. Yo creo que él sabía perfectamente dónde estaba Tutankamón y de hecho él empieza a trabajar después de volver de Highclere, viene a trabajar, empieza el 1 de noviembre y el 4 es cuando se descubre. Yo creo que él sabía perfectamente dónde estaba. Cierto es que le quedaba la última cuadrícula de lo que él había marcado del valle, ¿no? Para estar excavando. Eso es cierto, pero yo estoy casi convencida que él sabía perfectamente dónde estaba, dónde tenía que excavar ese año. Lo que sí en el caso de la tumba de Tutankamón, al haberse filtrado ese agua, sí que aceleró un poco las cosas, ¿sí? Sí, eso sí sí que lo aceleró del todo, además. Vale, Sí, eso pues, sí estoy de acuerdo contigo. pues muchísimas gracias. De nada, Adri. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta? No sean tímidos, le pueden preguntar a la profesora Teresa lo que ustedes quieran con respecto a Tutankamón. Bueno, mientras que se animan a levantar la mano, yo encontré unas palabras en un documental que me parece importante traerlas a colación acá, que es la razón por la que el antiguo Egipto se nos antoja misterioso y esplendoroso se debe tal vez al hecho de que los restos de sus más humildes moradores han desaparecido. Para nosotros es un país exótico, marcado por la abundancia de edificios monumentales y magníficos tesoros de belleza sin par. Nuestra visión de Egipto está forjada por las historias fantásticas de sacerdotes y magos, los palacios de las reinas y los reyes, pero lo que realmente nos devuelve a la realidad son las momias, los rostros de hombres y mujeres que vivieron disfrutando de cada segundo y murieron con la esperanza de que sus plácidas vidas al lado del Nilo duraran para siempre. Sí, así es. Pero yo añadiría una cosa más, eh, como directora de 2 misiones arqueológicas aquí en Egipto, la de Senemut, que la acabamos en el año 2008 y en la que estamos trabajando actualmente, Visir Amejote Hui, las momias son muy impactantes porque ves el rostro de esa gente que parece que está dormida. Nosotros hemos llegado a encontrar, nosotros tenemos alrededor de 850 restos humanos, ¿no? Que no todos son momias completas, sino, bueno, hay muchos fragmentos, pero hay muchos que sí que están completas, ¿no? A veces sus rostros es de alguien que está completamente dormido. Pero fíjate, Nicolás, yo me quedo también a veces con esas simples vajillas, esas simples ánforas que muchas veces encontramos cuando de repente encuentras la huella del artesano que la hizo. Y entonces por un segundo tú pones tu huella en esa huella y tú sientes a ese artesano mirando majestuosamente esa vasija, algo que había hecho hermoso y bello para que durase toda la eternidad. Ese segundo de un tiempo que no existe, eso es la eternidad. Eso es verdad, profe. ¿Alguien más quiere participar, hacer preguntas? Alicia Curros, tienes nuevamente el uso de la palabra. Vale, sí, voy escuchando si me vienen más preguntas a la mente. En el inventario que hizo magistralmente Howard Carter, del cual tenemos algunas notas en el Museo Tajarí, en la exposición que han hecho magistral, yo quería preguntarle a Teresa Beckman si ella puede aportar información, si se encontraron papiros en la tumba o en alguna de las salas. Papiros. Sí. Creo recordar que sí que se encontraron algunos papiros en alguna de las salas. Creo recordar que estaban cuando estaban las piezas, o siguen estando, puestas en Tajarit, había unos paneles donde estaban algunos papiros de Tutankamón, sí. Lo que había también era mucha venda y también muchos vestidos del rey con su nombre. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bueno.
Bueno, le damos las gracias a la egiptóloga Teresa Bedman por compartir con nosotros su conocimiento y a ustedes por asistir a este espacio. Desde la Biblioteca del Congreso les deseamos a todos un feliz día. Nuestros agradecimientos al Nobel profesor Carlos Palomino, sociólogo, quien a partir de estos conversatorios nos seguirá acompañando, aportando sus valiosos conocimientos en estas reuniones en la Biblioteca del Congreso. Igualmente un saludo especial de la directora general del Senado de la República, doctora Astrid Salamanca, y desde luego a nuestro coordinador de los conversatorios, al historiador, profesor Nicolás Sanabria. Buen fin de semana para todos. Gracias por la asistencia y felicidades. Muchísimas gracias a todos ustedes y por haber seguido este conversatorio. Gracias, Nicolás, por tu asistencia técnica y a todos los que habéis estado en Colombia, Argentina, México,